La persecución ha sido tan grande. Yo le digo a él que si a los populares o a los PNP se hubiesen perseguido como han perseguido a los independentistas, aquí no hubiese ni 1% de populares ni 1% de PNP. Pero le digo, eso es lo que está pasando en Cuba ahora mismo. ¿Por qué? El poder es poder donde quiera. ¿Cómo tú te definirías a ti mismo? Pues siempre me defino desde el servicio. En ese sentido, pues un obrero quizás del arte, un obrero... ¿Y en el arte la disciplina la que te conforma mejor a ti? En este momento, la palabra, tengo un libro de poesía, tengo un libro de microcuentos, esos publicados sin publicar. Tengo otros que son de relatos y de cuentos largos, pero ¿qué te puedo decir? Mi base central es la música. Hay gente que se lee el Quijote una vez al año y yo tengo que acudir, por ejemplo, al catálogo de la música de los Beatles de vez en cuando. ¿Pero la consumes o la produces? No, es más bien examinando el proceso creativo en su trayectoria. Es consumida, hasta la fecha no es interpretada. Hay algo que me llama mucho la atención de ti. ¿Tú eres nacionalista? Pues si uno explora la historia del país, no hay forma en que uno no pueda, la verdadera historia, ¿no? En que uno no pueda identificarse con la nación, por toda la experiencia que tenemos siendo colonia de otras naciones, ¿no? Antes con España, ahora en estos 120 años con Estados Unidos, y la historia pues está ahí, la historia que no necesariamente nos enseñan en las escuelas, y Dios me ha puesto en esas encrucijadas para yo ir develando un poquito parte de esa historia de la que no se hable, y no hay forma en que uno piense, por ejemplo, en la masacre de Ponce en el 37 sin indignarse por lo que allí sucedió, ¿no? Y así en el 50, así más, la persecución era a nivel de que la gente no tenía trabajo aquí porque le cerraban las puertas por ser independentista o nacionalista, y así que, ¿no? Yo, como vengo de una base católica, ¿no? Y de una base de esa iglesia católica que está siempre pendiente a los más vulnerables, pues sería una contradicción que yo no abrace la causa del nacionalismo con respecto a... Yo te voy a hacer una pregunta torcida, porque voy a llegar a algún lugar con esta pregunta. Ok. Y eso mismo que tú me estás describiendo es lo que ocurre en Cuba, con los disidentes, con la disidencia. Sí. Nosotros no somos colonia de ningún imperio, pero no lo éramos en 1959 tampoco. Había un gobierno corrupto, como todos los gobiernos, pero era una república independiente. Y todo esto que tú me estás describiendo, lo que está ocurriendo en Cuba, hay un historial sistemático y documentado de violencia contra la población civil disidente. Sí. Te he hago esta pregunta, yo te cuento esto, porque yo creo que uno de los problemas que tiene el nacionalismo puertorriqueño es que se ha ideologizado mucho. Es muy ideológico. Cuando tú asumes una ideología, entonces estás marginando al 50% de la población que no comparte esa ideología. Sí. Entonces el problema del nacionalismo puertorriqueño, entonces, hasta ahora, es que no es un problema político, sino ideológico. Bueno, a
a la hora de uno tomar partido por una causa y asumir una posición política, ineludiblemente que va a ser muy difícil que, siendo uno parte de una sociedad, que todos estemos de acuerdo, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a estar en el espectro opuesto al que uno está. Yo entiendo cuando tú me dices eso de Cuba, por ejemplo. Yo en el 92 y 93 viajé al Festival de Cine Latinoamericano en La Habana. En ese primer viaje, era un viaje de estudio, la delegación puertorriqueña fue recibida por el comandante en jefe, Fidel Castro. Y la verdad que yo, incluso durante el viaje, cuando estaba en cualquier tienda, yo hacía la fila con los cubanos. No quería privilegio alguno de las filas que le hacían a los turistas. Y entonces, de igual manera, el banquete que nos tenían cuando nos recibió el comandante en jefe, es un banquete que yo creo que yo hasta la fecha no he ido en Puerto Rico, en Nueva York. Incluso cuando tú hablas de él como comandante en jefe, así, es una veneración que a los cubanos, por ejemplo, les puede resultar ofensiva. Bueno, digo comandante en jefe porque no sé cómo ponerle, ¿no? En el sentido de nombrar otro sinónimo. Yo lo que sí es que, por ejemplo, como te estaba contando, en aquel banquete que estaba allí, yo decidí no comer nada, absolutamente nada de ese banquete, en solidaridad con la realidad que me encontraba también en la calle. Y entonces lo único que hice fue tomar las flores que había en la mesa y un poco repartirla con algunas de las damas que estaban en nuestra delegación. El detalle a veces está cuando el poder abusa, la gente que está en el poder abusa de ese privilegio de estar ahí, a veces no tiene que ver nada necesariamente con ideología, sino con la condición humana. Así que pues... Pero el problema con esto se traduce, por ejemplo, en que quizá ustedes no se, yo diría, es como con una mala estrategia política para el nacionalismo puertorriqueño, la asociación, porque desde el inicio, históricamente, la independencia de Puerto Rico quedó subordinada a la de Cuba, ¿no? Es decir, en el proyecto de Don Martí se trataba primero de lograr la independencia de Cuba y luego la de Puerto Rico. Al ocurrir la independencia de Cuba, del modo que ocurrió con la intervención norteamericana, entonces Puerto Rico, fíjate que Cuba pasa a ser una república, primero mediatizada con la enmienda Plata y después en pleno, pero Puerto Rico no, Puerto Rico queda como un estado asociado. Eso de libre sabemos que es comillas, eso no, sí, es como una ironía o un sarcasmo, ¿no? Sí. Pero entonces, desde entonces, cuando Fidel Castro o el movimiento revolucionario cubano asume el gobierno del país y asume la defensa de la causa puertorriqueña, entonces es como que quedaron atrapados, controlados, porque ustedes ahora son una pieza de ajedrez del gobierno cubano. Han pasado a estar detrás de la independencia de Angola, del apoyo al gobierno de Nicaragua, del apoyo político y estratégico a Venezuela, de la penetración en Brasil, de las relaciones con Chile. Ustedes han pasado a estar detrás de todo. Ustedes son una bandera política, precisamente por haberse subordinado al discurso político del gobierno revolucionario cubano, que sí, pelea por usted, pero no consigue nada. El hecho de que pelee por usted no quiere decir que consiga nada. En cambio, en Estados Unidos hay una comunidad cubana que es poderosa, que es estratégicamente inteligente, que es políticamente fuerte, y ustedes se la marginan precisamente por subordinarse al gobierno cubano. Cuando el solo hecho de manifestar solidaridad abiertamente
con la realidad convulsa que está viviendo el pueblo cubano, podría granjearle todo el favor político de esta comunidad que está arraigada en los mismos Estados Unidos y es políticamente más efectiva. Sí, pero vamos a hacer un poquito de referencia a aquel libro de Cabrera Infante, Los tres Tristes tigres. tristes tigres. Pues en Puerto Rico hay 3 tristes tribus, ¿no? Obviamente está la que se está inclinando por la estadidad, que siempre, porque ven que es un estado más digno, ser el estado de la Federación Estadounidense. Están el supuesto centro, ¿no? Que dicen que el status quo funciona con lo que le vendieron en 1952. Y está el independentismo y todas las ramificaciones que tiene ese independentismo que trasciende al partido independentista a nivel electoral. El detalle es que hay mucho puertorriqueño que tiene enlace a nivel político con cubanos que están incluso en el Congreso. Así como estamos divididos nosotros por tribus, pues esas mismas tribus cabildean con sus sectores afines. Y en ese sentido, yo creo que tú estás planteando la cuestión de, ¿verdad?, de que el nacionalismo y los nacionalistas y la gente que promueve la independencia se ha afiliado a Cuba y en función de la Cuba revolucionaria para impulsar el proceso boricua de independencia. Pero la realidad es más compleja porque aquí la mayoría, hasta la fecha, la mayoría y cada vez más de la población se está inclinando por la estadidad. Y entonces tiene el otro sector mayoritario que es el del centro, ¿entiendes? Y esas mismas tribus van identificando quiénes son los agentes que pueden cabildear a su favor en Estados Unidos particularmente. Entonces, en ese sentido, no se puede aislar, ¿verdad?, de que quizás a Puerto Rico lo identifiquen porque están todos estos sectores cabildeando por lo que ellos creen que es mejor para Puerto Rico, y entonces... Pero fíjate que los estadistas sí juegan eso. Los estadistas sí salieron a los cubanos exiliados, al exilio cubano. Claro, ¿sabes? Y tienen toda esa fuerza a su favor, pero esa fuerza está ahí disponible, ustedes pudieran acapararla para ustedes, y eso le daría una mayor vitalidad y una mayor urgencia al tema puertorriqueño, que es álgido. Sí, pero por eso te digo que yo creo que están mirando el sector nacionalista independentista como un bloque monolítico, cuando hay una diversidad en el mismo sector independentista, que no dudo que alguno, por loco que pueda parecer, haya tendido puentes con algún sector que no sea el tradicional cubano. Pero eso no lo sé yo no tengo una bolita de cristal, pero la diplomacia es extraña, ¿no? Yo te voy a decir, no creo que haya ocurrido primero. ¿Por qué? Porque de entrada, antes que ocurra esto que te digo, que para mí sería un desarrollo ideal, yo creo que hay otros y que está dado en la inmadurez del mismo nacionalismo boricua, ¿no? Y que es lo que pone en perspectiva, bueno, serán capaces de sostener una república por sí mismos, porque el hecho de que en todos estos años ustedes no logren sobrepasar el 5% de opinión pública, eso es decir, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las personas capaces de elaborar discursos en Puerto Rico son pronacionalistas. Estamos hablando de los maestros, intelectuales, artistas. Toda esta gente son los que les hablan, pues son los que representan la realidad puertorriqueña, entre comillas. Ellos son nacionalistas o de tendencias nacionalistas. Y
Entonces hay como un divorcio, ¿me entiendes? Quizás se representan demasiado a sí mismos y no a la realidad. Quizás habría que comprender la realidad. Sí, mira, cómo va a ir el proceso, estamos en un punto bien, suena redundante, un punto bien puntual, estoy jugando con el idioma. Yo intuyo que Puerto Rico en algún momento va a estar dentro de las naciones del Caribe de igual a igual, ¿no? ¿Cuándo será eso? Eso es como en la segunda venida de Cristo, ¿no? Eso solamente Dios lo sabe. No lo digo en broma, pero sí que estamos en un punto donde yo pienso que la estela que ha dejado personalidades como Mahatma Gandhi puede ser una estela que ayude a Puerto Rico a esos fines. Por otro lado está el querido pueblo el pueblo estadounidense, y ellos, un gran sector de ellos son personas, lo que llaman el WASP, ¿no? Y esa supremacía de ese sector que quiere conservar ese sector blanco, protestante, y pues ellos nunca van a estar muy cómodos con tener, ellos han hecho sentir a los puertorriqueños que no son parte de. No, ok. La cultura norteamericana no es homogénea y no consiste de hombres blancos nacionalistas, ¿no? Hay muchos negros, por ejemplo, que tienen un peso específico. Por ejemplo, hay muchos latinos con un peso específico. Hay muchos europeos de origen europeo que no tienen este problema. Es decir, que eso es parte de la diversidad de la nación. Eso es parte de la diversidad de la nación. Cuando Estados Unidos pretendió la anexión de Cuba, no contó con el 100% del voto norteamericano para eso. Era una acción de fuerza de los estados del sur, estratégicamente por el tipo de economía esclavista que imponía, pero los estados del norte no querían eso, ni mucho menos. Y muchos del sur aún pensaban que los cubanos eran una raza inferior, eran una sociedad inferior y que no convenía para los Estados Unidos. Es decir, y esa es una diversidad que hay que respetar, porque esa es la realidad política, ¿no? Con la que uno está jugando. Pero, es decir, no hay que estereotipar tampoco. Tú me hablas de que el nacionalismo es diverso y amplio. Claro. Los norteamericanos son diversos y amplios. De hecho, incluso cuando el gobierno es mayoritariamente conservador y nacionalista, la sociedad no deja de ser liberal y abierta. La sociedad no deja de serlo porque el gobierno sea de un tipo o de otro. Por ejemplo, una relación más monolítica se da en los estados tradicionales como Cuba. Pero más allá de eso, yo me planteo algo también. Puerto Rico se está planteando el tema de la nacionalidad. Sin embargo, la evolución del mundo ya va en otro sentido, más allá de las naciones, de integraciones regionales, ¿no? Probablemente la salida de Puerto Rico no sea a la nación, pero sí una integración local que trascienda eso y que sea capaz de sostenerla. No sé qué les pasa como a República Dominicana, cuando se independizó de España, que tuvo que llamar a España para atrás. Sí, pero es que lo que yo intuyo también es que siempre el proceso de afirmación de un país, como quiera, queda latente y es algo que naturalmente, eventualmente llegará. Y entonces en ese sentido, como pienso que es algo como si fuera el proceso humano de crecimiento, no hay forma de cómo detener que en algún momento pues se pase de la adolescencia a la adultez, ¿no? En ese sentido. Y pues no veo cómo quizás se dé paralelamente ese proceso de
de afirmación nacional con el proceso también de integrarse a la región, particularmente a la región caribeña a la que somos, a la que pertenecemos. Así que hay algo también, por ejemplo, gran parte de la expresión, yo diría que es prácticamente unánime, más allá del nacionalismo en Puerto Rico, por ejemplo, es la oposición a la Junta, que es prácticamente una Junta interventora norteamericana que está actuando ahora en Puerto Rico. Pero es que el país está en bancarrota real. sí, Y eso lo hicieron los políticos puertorriqueños, firmando los bonos Vultur, toda esa serie de cosas, pero fueron políticos puertorriqueños los que hicieron eso. sí, porque en cualquier, en todo lugar del mundo hay gente que le serrucha el palo a los de su propio país, ¿no? Pero eso lo eligieron ustedes, a esos políticos los eligieron ustedes. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en un sistema que no es saludable, un sistema que está propenso y invita a la corrupción en el sentido de que no es una democracia real, no tan solo por nuestra situación colonial, sino por la estructura que hay de donaciones de particulares o corporaciones a los candidatos. Y entonces lo que sucede es que, como sucede en el Congreso de Estados Unidos, que en el Congreso de Estados Unidos están los senadores y los congresistas 2 años impulsando unas medidas particulares y los otros 2 años recaudando dinero. Y en esos 2 años que están impulsando medidas particulares, por lo general son medidas de las personas o corporaciones que financiaron su campaña. Sí, Entonces, eso es un tema que es bien recurrente en la política norteamericana, en la estructura política norteamericana. Entonces vamos a ponerlo, déjame ver si lo pongo de esta manera. Claro. Y que sea, es decir, que precisamente por la debilidad política puertorriqueña, al tú imponer la estructura política norteamericana, la quiebra mucho más fácil que a la economía norteamericana. Bueno, volvemos a lo que te digo, aquí hay mucha gente que lo que está velando por sus propios intereses. De la educación que hemos recibido, que nos han negado la historia nuestra, y con todo y con eso, en Puerto Rico hay más de 100.000 independentistas. Pero tienen un 5% de intención de voto. Pero lo que pasa también es que no acabamos de unirnos como pueblo. ¿Por qué? Porque cada cual quiere tener su finquita. Y yo le pregunto, ¿y cuál es por qué el movimiento nacionalista no puede crear un discurso consistente y creíble que lleve a eso?